Este es el podcast de la Congregación Shema Israel, Miami y Deerfield Beach, presentando la parashá de la semana por el rabino Avi Ner. Vamos a suponer que esto fuese la canasta que yo hubiera acabado de recibir de alguien y yo fuera el sacerdote. Esa otra persona que me vino a traer la canasta, les voy a dar una pequeña demostración de lo que acontecía ante el altar para que usted vea cómo Hashem le gusta las cosas bonitas, hechas bien, con belleza. La persona podría llegar y poner ahí la canasta e irse, y no importa. El sacerdote sabrá que alguien vino y dejó las primicias. Pero Hashem quería la cosa bien bonita, bien hecha, bien detallada. Le encantan los detalles. Entonces él viene con la canasta y me trae con los primeros frutos. Ahí yo la levanto y hago así delante de Hashem. Por eso dice la ofrenda mecida, y la meso así. Y le invito a él que ponga su mano aquí conmigo, porque yo soy el que está presentando, meciendo la ofrenda, pero es él el que está dando. Imagínense que cada uno traía de esta forma delante de Hashem y hacía una declaración. Es decir, igual se hacía con los diezmos. Porque nosotros miramos así, casi que usted ya sabe de memoria los versículos de los diezmos, y los versículos de los diezmos que todos sabemos son los de Malaquías 3:10. No sé por qué, por ahí afuera, en el mundo entero, exploran ese versículo y no salen de él. Ese versículo, no es ahí que surgió la mitzvah del diezmo. La mitzvah del diezmo está en la Torá. Ese versículo surgió por causa de una circunstancia, una situación en la que el pueblo de Israel se había olvidado de los diezmos y ya no traían los diezmos. Y los sacerdotes, la tribu que quedó sin herencia, oiga bien, eran 12 tribus, los hijos de Jacob, incluyendo desde luego los 2 de Joseph, que entraron en lugar de Joseph. Eran 12 tribus, pero una que no se comprometió con el becerro de oro que se construyó al pie del Sinai mientras Moshe fue a buscar la Torá. A esa tribu se le confió el sacerdocio. Iba a ser para los primogénitos de todas las tribus, pero quedó entonces en manos de esta tribu. Esa tribu, cuando entró en Israel, no recibiría una parte de la tierra para poder trabajar y producir, sino que esa tribu se quedó sin propiedades. Oiga bien, esa tribu no se iba a enredar con riquezas, con la prosperidad material. Cuando alguien malentiende el diezmo, resulta en un montón de errores. Resulta hasta en que el que se lo recibe malentendido llega a ser el más rico. El que puede reunir muchas riquezas, propiedades, qué sé yo, hasta aviones, helicópteros y tantas cosas, haciendas, porque el que se benefició del diezmo mal interpretado. Pero a la luz de la Escritura, la única tribu que podía recibir los diezmos, que eran los levitas, y que a su vez cogían el diezmo del diezmo y daba a los sacerdotes, a la casa de Aarón, que era de donde salían los sacerdotes. A ver si me explico bien, no quiero que me malentiendan. De toda una tribu que iba a servir en los servicios del templo, los levitas. Quiere decir que uno podía estar allá atrás en el sonido si fuera hoy, otro estaría limpiando el templo, otro cuidaría de mantener el Aarón a Kodesh, otro cuidaría, bueno, de las canciones, de la alabanza, de la enseñanza. Pero en medio de los levitas había una familia entre todas que era solo para el sacerdocio. Era una función especial dentro de los levitas.
estos recibían el diezmo de los diezmos que entraban. Entonces, cuando formamos una doctrina de diezmos basada en un hecho histórico de Israel, el de Malaquías 3, en que el pueblo comenzó a no dar el diezmo, en que el pueblo comenzó a dar el diezmo, pero no conforme Hashem quería que diera. Daba, como en la parashá anterior estudiamos, traía, ese animal que está ahí, patojo, vamos a aprovechar, esto se nos va a morir, aprovechar para entregar esto de diezmo, porque antes de que se nos muera y después vamos a tener que coger un sano para dar. Entonces Hashem, esa era la situación espiritual esta era el comprometimiento del pueblo de Israel en este tiempo de Malaquías. Entonces Malaquías se levantó y dice, ustedes me roban y dicen que te hemos robado. Ahora, ¿qué pasa? Que muchos creyentes por el mundo entero han usado ese versículo para establecer la doctrina del diezmo. Pero este versículo no sirve para establecer la doctrina del diezmo, porque ese versículo fue escrito en función de una condición mala espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel. La doctrina del diezmo está en la Torah, es decir, todo el requerimiento de Hashem, la instrucción para la vida eterna, la vida abundante, está en la Torah. El problema de Israel en aquel entonces, en tiempos de Malaquías, es que ellos estaban desobedeciendo la instrucción. Entonces, si nosotros queremos establecer una ética, una forma de dar, no tenemos que acudir a Malaquías. Acudir a Malaquías es para saber si yo me porto como Israel se portó en aquel tiempo. Yo tengo que saber qué concepto tiene Hashem de mí hoy. Pero hoy día no sé si alguien aquí está haciendo como Israel hacía en aquel tiempo, pero si queremos madurar y entender lo del diezmo, tenemos que ir a la Torah y vamos a descubrir que había 3 diezmos. Un diezmo para los pobres, un diezmo para yo comer delante de Hashem. Imagínense, yo mismo soy el dizimista y yo mismo me lo voy a comer. Y yo me iba a Jerusalén y me hacía mi viaje de peregrinación y eso tenía un costo. Y de ese diezmo yo sacaba para cubrir ese costo. Y allá voy a comer delante de Hashem. Si yo voy a hacer esto hoy, entonces yo tendría que comprarme un pasaje, comprar hospedaje, un hotel kosher para comer dignamente, un hotel kosher. Y iría a Jerusalén para comer delante de Hashem, porque en Jerusalén él escogió para su morada. Y había un diezmo que era para dar, el primero que era para dar a Hashem, entregar a los que oficiaban, los que no recibieron herencia. ¿Qué pasa cuando nosotros damos nuestro diezmo para quien se está enriqueciendo? No estamos haciendo bien, porque los levitas no podían enriquecerse, los levitas no podían ser millonarios, porque ellos recibían el diezmo y ellos tenían que dar el diezmo para los sacerdotes y dividir ese diezmo para toda la tribu. Era tremendo. Cuando dice para que haya alimento en mi casa, es para que todos los levitas vivieran dignamente, ya que ellos no recibieron tierra. La tierra fue dividida. La tierra que correspondía a los levitas fue añadida a cada tribu. Es decir, digamos que el hermano Yohanan fuera de la tribu de Efraín. Entonces, él tenía una suposición, no era exactamente en números así, según el tamaño de la tribu era el tamaño de la tierra, pero suponiendo que a él le correspondía 50 hectáreas, pues él va a recibir 55 hectáreas, porque él va a recibir una parte de las hectáreas que tenían que ser distribuidas a los levitas. Y los levitas no van a recibir nada. Entonces cada una de las tribus había recibido algo más
de lo que tenían que recibir para dejar los levitas al servicio del templo, de las cosas de Hashem. Trayendo esto para nuestros días, quiere decir que cada uno de ustedes han recibido más de lo que tenían que recibir. ¿Sabe por qué? Para sostener los que están ocupados únicamente en la causa de Hashem. Es decir que si usted, por ejemplo, no voy a hablar, no estoy tratando de usar al hermano Yohanan como modelo, pero vamos a cambiar de nombre para no pensar que estoy con dedicatoria aquí. Pero el hermano Joseph fue jubilado con $5,000 mensual, pero tenía que ser solo con 4. Hashem puso 5 porque Hashem quiere que él administre un pedazo de aquello que me correspondía y que Hashem no me dio. Entonces, cuando él trabaje cuando él disfrute sus 4, va a tener también sus créditos, todo el exceso, y él va a tener que pasar ese exceso para allá. Más o menos así. Estoy exagerando un poquito en cuanto tratando de modernizar, pero cada tribu recibió su parte y la parte que debiera haber recibido Leví. Es esto lo que quiero decir. Entonces era justo que cuando él sembraba su terreno, sus 10 hectáreas, él mandaba sobre las 3-4 hectáreas a más que recibió, y lo que cosechaba de allí era lo que Hashem quería que él entregara a los levitas. Es decir, que cuando él hiciera su trabajo sobre su campo, él estaba haciendo también el pedacito que le correspondía al levita. Y en la hora de la cosecha, Hashem quería que lo que él produjo, aquel pedacito, él lo llevara allá. Así se tiene que ver. La persona que diezmaba, entonces él tenía que, en 7 años, porque ahora el próximo año es Shemitah, o sea, la tierra debiera parar de ser cosechada. Si alguien tiene, por ejemplo, en el caso del hermano Yohanan, tuviera ya 10 hectáreas de tierra en Israel para cultivar, en el próximo año, después de ese Rosh Hashanah, de Yom HaTeruah, él no puede cosechar para vender. Él va allá a buscar para el almuerzo, busca para la mañana. Y si él solo tiene viñedos, si saben lo que es viñedos, ¿no? Viñas, ¿no? Geffen en hebreo. Entonces él iba allá, él solo tiene uvas y él necesita trigo. A él entra en la propiedad de la hermana y yo vengo aquí a buscar trigo porque yo solo tengo uva. Y como este año yo no puedo vender mis uvas y usted tampoco puede vender su trigo, si necesita uva, ya sabe, no necesita ni hablar conmigo, porque Hashem ya dijo que cada cual puede usar. Vea cómo el Eterno hace las cosas. De 7 en 7 años no solo da descanso a la tierra, sino que nos da descanso a nosotros como agricultores que fuéramos, y nos da la oportunidad de interrelacionarnos mejor, de unirnos, de quedar uno más cerca del otro, uno entrando en el negocio del otro para tomar lo que necesita, etc. ¿Y cuál es el mensaje, hermanos? ¿Qué didáctica contiene todo eso? El mensaje es lo siguiente: es que el séptimo habla del Shabbat y del descanso de Hashem. Es que el séptimo año del descanso de la tierra habla del milenio, del reino milenial del Mesías en la tierra. Mucha gente está muy preocupado y es capaz de salir de sus congregaciones si algún día alguien para y dice: cuando venga el Mashiach, no piensa que ¿Qué esperas con la venida del Mashiach? A un creyente común y corriente afuera nos diría así: ay, cuando venga el Mashiach me voy para el cielo, ya tengo hasta una hamaca comprada de las buenas. No es esto. Cuando venga el Mashiach, una cosa es que nos vayamos al cielo
y otra cosa es que nos vayamos para el cielo. Porque cierto es, nos vamos a encontrar en el aire, en el cielo. Hay 7 cielos. Así, ¿a dónde nos vamos? Y luego Hashem va a poner al Mashiach para reinar 1000 años sobre esta tierra. Y reinaremos con él, dice la Escritura. Si alguien está vendiendo pasajes para otro lugar, hermano, cuidado, no va a pasar el tren. No te va a llevar. Te están estafando con un pasaje para un lugar donde usted no va a llegar. El Mesías nos quiere llevar para reinar con él 1000 años en Jerusalén, sobre todo el mundo. 1000 años. Sin contar que después Satán va a ser suelto. Sin contar que después va a haber la segunda resurrección de los muertos. Sin contar que después todavía va a descender una nueva Jerusalén. Aleluya. Sin contar que esa tierra va a ser purificada después. Amén. Y no va a quedar ni raíz ni rama, porque Hashem la va a purificar. Ya no con agua. Ya no con agua como la hizo una vez. Le hizo Tevilat Mai en todo el mundo. Y lo purificó. El 7º habla de esto. Hashem quiere que nosotros nos empapemos de esta verdad. El que menosprecia el Shabbat se priva de aprender todas estas cosas. Entonces, es importante entender lo de la enseñanza del diezmo, porque va a los levitas y los levitas no reciben riquezas. Si usted ve a alguien recibiendo diezmo y cada vez más rico, más rico, más rico, dice, wow, a lo mejor no lo están canalizando bien, porque no es para esto, es para que sigan sirviendo a Hashem, para que se ocupen de Hashem. No quiere decir que no puede tomar una vacación de vez en cuando, pero no es para ser el más rico. No es para exhibir una riqueza, es para exhibir un servicio mejor para Hashem. Cuanto más está bien cuidado, puede servir mejor a Hashem. Es para esto. Entonces, de ahí viene. Ahora, importante es que tenía que hacer una declaración. Si usted abre su Biblia, la Torah, en el capítulo 26, versículo 13, comienza así. Y tú vienes y trae lo de Hashem. Y dirás delante de Hashem tu Elohim: he sacado de mi casa la porción consagrada. Yo quisiera que todos repitieran conmigo estas palabras. He sacado de mi casa la porción consagrada. Ahora, imagínense cuánto compromete estas palabras. Imagina que yo vengo, bueno, como yo no soy agricultor, como usted tampoco es agricultor, el campo nuestro es otro. El campo de uno puede ser el, qué sé yo, alquiler y compra y venta de casa. El campo del otro puede ser mecánica. El campo del otro puede ser de supermarket. El campo del otro puede ser, qué sé yo, cualquiera que sea el campo suyo. Entonces, no son productos que se puede traer en carrozas. Entonces, no podemos poner en una canasta, no podemos poner en una carroza, vamos a poner en un cheque o vamos a poner en un sobre. Pero lo cierto es que cuando yo traiga esto y le haga caer en aquella cajita allí, yo tengo que decir a Hashem así: he sacado de mi casa la porción consagrada. No era solo eso que tenía que decir. Yo tengo una idea. Yo voy a poner allí escrito el versículo de la declaración que uno tiene que hacer. Pero le voy a pedir de favor, no lo lea. No lo lea. A menos que usted lo haya hecho. Porque estaría mintiendo a Hashem. ¿Cómo yo puedo llegar allí y decir: gané 1000, traje 50, he sacado de mi casa la porción consagrada? Aleluya. No saqué. Entonces le estoy mintiendo. Y los mentirosos no llegan. Ahí viene Malaquías 3:10.
Ahí se aplica, pero no se aplica sobre todos. Así que no tenga miedo de Malaquías 3:10. Hermano. Diga para el hermano que está sola, no te preocupes con Malaquías 3:10. No tenga miedo, perdón. No tenga miedo. No tenga miedo. He sacado de mi casa lo consagrado. Lo que tengo en mi casa es lo que Hashem dio para mí. Lo que tengo que hacer es administrarlo bien, eso sí. No voy a estar en la televisión, en aquel canal que vende todo, no. Ay, compra, anota el número, ay, compra, llama. El que llama primero le va a dar doble. No, espere. Si usted no necesita, ¿para qué comprar? Son las cosas que usted necesita. Si no, usted va a llenar el garaje y el pobre carro va a quedar quemando allá en el sol todo el año, desvalorizándose, dañando la pintura, porque el garaje se ha vuelto la bodega de las cosas que hemos comprado que no necesitábamos. Ahí nosotros tenemos que hacer un garage sale y vender por $3 lo que compramos en 50. Porque ya no tenemos dónde poner. Nos volvemos consumistas. Y eso, Hashem, eso es una manera mala. ¿Por qué no pensemos que lo que nosotros ganamos, sea salario, sea lo que sea, producto de nuestros negocios, hemos sembrado, sudando todo un mes para ganar algo, o sea, trabajando, sirviendo a una causa, llega el fin de mes, recibimos y malgastamos? No piensa que eso que hemos ganado, sea cuanto sea, poco, mucho, no piensa que eso es para hacer lo que me da la gana. No, es la bendición que Hashem me ha dado. Si yo fuere fiel en ese cuanto sea, me va a dar más. Pero si yo no soy fiel en esto, si yo no invierto bien, dice, ¿para qué te estoy dando tanto? Hay gente que yo doy menos y hace más, y contribuye más, y ayuda más, y ve la necesidad del otro, hasta pone alguna cosita, pero yo todavía veo todo viviendo para ti mismo. Y aún gastando en lo que tú ni siquiera necesitas, no es importante para ti. Entonces, ¿por qué tengo que seguirte dando? Amén. Me conviene más dar al otro. Yo veo que el otro está invirtiendo mejor. Y es más inteligente, le rinde más, y yo quedo bien con él, porque usted hasta me hace quedar mal. Comienza a gastar mal lo que te doy y después dice, vea cómo le tiene el Dios de él ahí muerto de hambre. Entonces hay que tenerle cuidado, porque llevamos la imagen de un Dios todopoderoso. Sí, Señor. ¿No? Bueno, entonces cuando pongamos el versículo allí, no lo lea. Ponga nomás su sobre, como siempre lo ha puesto, pero no lo lea. A menos que en su casa no quedó nada de lo consagrado. A menos que en su cuenta no quedó nada de lo consagrado. Versículos que tienen conexión con nuestra parashá. Así que de manera que la Torá, segundo Gálatas, Rav Shaul, capítulo 3, versículo 24, ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. Es decir, hay una tendencia teológica de interpretar las escrituras de forma de que la Torá ha caducado. Esto ya está fuera de moda. Esto ya no sirve para los tiempos de hoy. El fin de la ley es el Mesías, es Cristo, dice algunos. Es decir, que la ley se acabó de lo que vino el Mesías. Y no es cierto. Lo cierto es que el propósito de la Torá es el Mesías. Entonces, si el propósito de la Torá es el Mesías, la Torá es una bendición. Amén. Si ella vino para apuntarle al Mesías, ya es una gran bendición. Y es mucho más que esto. Entonces, es lo que quiere decir. De manera que la Torá ha venido a ser, entre otras cosas, nuestro ayo, el que nos agarra de la mano y nos lleva al Mesías. ¿Por qué? Porque yo no la puedo cumplir a cabalidad.
Porque un cumplimiento mecanizado y vanaglorioso no satisface a Hashem. Es decir, que si yo comienzo a cumplir Torah, a ser un observante de la Torah, un shomer Torah, un guardador de la Torah, un practicante de las mitzvot, para cuando yo me presente delante de Hashem, yo pueda decir, vea, yo merezco ser salvo. Yo guardo todo bien bonito. Yo no soy como los demás hermanos, que apenas guardan. Entonces, esto no me justifica. Porque la Torah es perfecta y no permite que tengamos el lujo de poder cumplirla 100%. Ay, hermano, entonces usted quiere decir que yo cumplo un poco y después creo en Jesús o en Yeshua y ya ahora soy salvo, un poquito aquí, un poquito de allá. No, tampoco. El que nos justifica es la fe en la persona de Yeshua. Pero no me excluye de la obligación de seguir las instrucciones de Hashem. Entonces, Rab Shaul, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 7 a 9, dice, y si el ministerio, es decir, déjame explicar algo aquí, el pecado en nosotros se aprovecha de los mandamientos para causar muerte en nosotros, una situación mortal. Por ejemplo, el que no hace la Torah se hace culpable y debería morir. Entonces, el incumplimiento de la Torah produce muerte. Por eso, el ministerio de Moshe es llamado un ministerio de muerte en las Escrituras. No porque la Torah, la intención de la Torah sea matar a nadie, la intención de Hashem sea traer muerte. No. Es porque si yo cumplo la Torah para justificarme delante de Hashem, Él no acepta ese cumplimiento y yo incurro en muerte. Entonces Rab Shaul dice, el ministerio de Moshe, él lo llama ministerio de muerte y ministerio de condenación, no porque la Torah sea mala, sino porque el hombre es pecador. Entonces la bendición mal interpretada, mal llevada a cabo, incurre en maldición. Ahora, en 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9, Rab Shaul dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés, por causa de la gloria del rostro que se desvanecía, ¿cómo no será con más gloria el ministerio del Ruach, del Espíritu? Porque el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda la gloria del ministerio de justicia, en el cual nosotros somos justificados en la persona del Mashiach Yeshua. Yo diría así, que el hombre quiere probar que él puede justificarse a través de guardar la Torah. El que quiere justificarse a través de la observancia de la Torah, entonces la Torah le prueba de que no puede. Tú no puedes cumplir todo lo que yo tengo aquí. Como para justificarse, no. Pero si tú vas al Mashiach, tú eres justificado por fe. Amén. Ahora, porque eres salvo, tú vas a obedecer la Torah. Amén. En la medida que tú puedes obedecer, porque ya fuiste justificado. Sí, señor. No para ser justificado. Es decir, que no somos hechos justos por la observancia de la Torah, sino por la fe en la persona del Mashiach Yeshua. Amén. Amén. Hay algunas cosas importantes que habló Rab Shaul sobre este tema. Por ejemplo, en el capítulo 27, versículo 26 de Devarim, dice así: maldito el que no confirme las palabras de la Torah. O sea, el que en vez de
obedecerla correctamente. Correctamente no es totalmente. Obedecerla correctamente es obedecer sin querer justificarse ni vanagloriarse de estar obedeciendo, porque no está obedeciendo del todo. Entonces, el que quiera decir que está caducada no confirma para siempre, porque la Torá es eterna. Maldito el que no confirme las palabras de esta Torá poniéndola por obra. Es decir, la manera de confirmar no es solo decir que él es válida para hoy, sino que es poniéndola por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Vea cómo Hashem le tomó esa declaración del pueblo de Israel. Aquí se trata de una actitud de confirmar y mantener las palabras de la Torá en el corazón. O sea, el que dentro de su corazón dice que algunos de los mandamientos no es válido, incurre en maldición, se complica la vida. En contraste, el que a los mandamientos los sostiene en su corazón será bendecido. Y Rab Shaul se refiere a esto cuando escribe en Romanos capítulo 3 y 4. Pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda de pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros. Diga conmigo, en. Ahora diga conmigo, por. ¿Se da cuenta que hay bastante diferencia? Vea bien, los requisitos de la Torá son cumplidos en nosotros y no por nosotros. En nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Es decir, que Hashem envía su Hijo para morir por nuestros pecados, para ser ofrendado como ofrenda por nuestro pecado, igual que los corderos en el tiempo antiguo eran ofrendados por los pecados del pueblo. Hashem condenó al pecado en la carne de él, para que los requisitos de la Torá se cumplieran en nosotros. Hay una cosa muy interesante que quiero dejar aquí un poquito claro. Y con esto no estoy declarándome el dueño de la verdad, pero quiero dar un aporte para su fe, para entenderlo de la persona de Yeshua. Ya que hemos hablado aquí de que Él fue ofrecido, el Hijo de Dios fue ofrecido como sacrificio por el pecado, y el pecado fue cobrado en la carne. Adán fue creado según la imagen y semejanza de ¿quién? ¿De quién? De Elohim. Pero ¿sabe lo que dice la Torá acerca de Caín, de Abel y de los demás hijos que Adán tuvo? Fueron nacidos a la imagen de Adán. Eso tiene una diferencia muy grande. Sí, señor. Que mi hijo parezca más conmigo y que Adán se parecía más con Elohim. Ahora, si usted ve la diferencia, ¿por qué Caín y Abel tuvieron problemas? Porque ellos llegaron al mundo, digamos así, a la imagen, a la semejanza de un hombre caído. Eso no es. Un hombre avergonzado, un hombre que se cosió taparrabos de hojas de higuera, un hombre que Hashem tuvo que sacrificar un animal, ¿verdad?, para sacar el cuero y tejerle el primer traje. De esto somos descendencia. Por eso que todos somos pecadores. Por eso que nosotros no somos mejor que Adán, porque de Adán venimos. Tenemos de Hashem. Igual Adán, después de caído, todavía no parecía un animal, pero no era el mismo Adán de antes de la desobediencia, de antes de comerse el fruto. No porque el fruto fuera venenoso, sino por la desobediencia. Ahora,
En la mitología griega, de la que se inspira la teología cristiana, y cuando me refiero ahora a teología cristiana, no me estoy refiriendo a la teología de la iglesia de la esquina, de la iglesia de donde usted fue, estoy hablando del cristianismo aislado de Israel, divorciado de sus orígenes, sacado de su cuna, ¿me entiende? Hasta el 1550 que hubo la primera reforma, y de ahí hubo tantas reformas que ya hemos perdido la cuenta. Hasta nosotros aquí ya somos producto de una última reforma. Bueno, habrán reformas dentro del judaísmo mesiánico, sabrá Hashem, pero Él quiere presentar una novia sin arrugas, sin manchas y sin arrugas. Amén. Amén. Entonces usted entiende eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un cristianismo católico, romano, comprometido de brazos con lo griego y no con lo del hebreo, con la mitología griega y el paganismo y no con la Torá y la cultura de donde surgió nuestro Redentor, nuestro Goel, nuestro Mashiach. Entonces, Adán fue hecho a la imagen de Hashem. Sus hijos, su descendencia, a la imagen de Adán. Ahora viene un Mashiach. Adán tuvo en el Edén libre albedrío. Había un árbol de la vida y había un árbol del conocimiento del bien y del mal, a cual fue atraído. No el de la vida, sino el del conocimiento del bien y del mal. Es decir, desobedeció. Él tomó de lo que estaba prohibido. Y fue sacado del Edén para después no querer arreglar las cosas, ir allá y tomar del árbol de la vida, del que debía haber tomado antes. Y viviéramos eternamente pecaminosos, pecadores. Entonces Hashem lo sacó para bien de él, para bien nuestro, para que no pasáramos ahí tanto tiempo pecando. Ahora viene el Redentor, del que habla el Rab Shaul, que en él nosotros nos hacemos cumplidores de los requisitos de la Torah. En él ¿quién? En el Mashiach. El Mashiach, cuando el Tanaj nos informa que el Mashiach llegó al mundo a través de una virgen, o sea, porque una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Era la noticia del año. ¿Cómo va a creer esto? Tuvieron tantas especulaciones alrededor de este versículo, porque dio margen a que una comunidad o un grupo de teólogos, inspirados por la mitología griega, repitieran los de las películas de hoy día. ¿Quién es Hércules para los de las películas de hoy día? Producto de un matrimonio entre Dios y hombre, entre lo divino y lo humano. Entonces nació un hombre medio Dios, un Dios medio hombre. Entonces ahí comienza a tratar a Yeshua, una persona como los griegos lo trataban. Dios hombre, hombre Dios. Pero Hashem no quería esto. Lo que Hashem quería enseñarnos era lo siguiente: yo les voy a traer uno como el primer Adán, antes de pecar, sin la herencia que toda la gente ha recibido, porque todos nosotros hemos recibido de herencia de Adán, nuestro padre, el Yetzer Hara, o sea, la inclinación a hacer lo malo. Por eso que Rab Shaul, cuando Rab Shaul confiesa y dice así: lo malo que yo no quiero hago y el bueno que yo quiero no hago. Porque él está tratando de explicarnos cómo es la naturaleza humana. No era como era la naturaleza de él solamente. Que lo malo que no queremos, ese más fácilmente lo haremos que lo bueno que queremos. Porque ya tenemos de herencia las salidas del mal, la inclinación al mal, el Yetzer Hara. Es más fácil para nosotros hacer aquello que sabemos que está mal que hacer lo que sabemos que está bien. Lo que está bien nos cuesta más hacer
que lo que está mal a veces, ups, ni quería hacer y ya lo he hecho. Pero lo bueno, yo tengo que poner de parte y esforzarme para hacer lo bueno, porque hay una naturaleza aquí dentro, heredada de mi padre Adán, que se me facilita todo para hacer malo. Pero para hacer bien, ¡ay, qué dificultad tremenda! ¿Ya se dio cuenta? Ahora, espero que ustedes tengan esa misma situación, porque si no va a pensar, wow, pobre de ese rabino. No, espero que sea el problema de ustedes también. Adán, antes de pecar, él tenía la opción de hacerlo o no hacerlo. Y Hashem trajo uno al mundo con la misma opción original de Adán. Hacerlo o no hacerlo malo. Y lo expuso a todo tipo de tentación. ¿Fue o no fue? Diga. Él podía haberse facilitado la vida y hacer lo que a Satán lo tentó hacer. A él se defendió con unos versículos del Nuevo Testamento que él sabía de memoria. ¿Ah? Dígame. ¿No? En aquella situación descubrimos que Satán tenía un Nuevo Testamento de los Gedeones. Nuevo Testamento con Salmo. Porque él comenzó a echar versículos encima de Yeshua. Versículos de Salmos. Ya él tenía, sí sabe. Tiene que haber estudiado algún seminario de eso por ahí. Ahora Yeshua no le respondía así. Yeshua le respondía, está escrito, la instrucción, la Torah dice esto. Ay, qué lástima cuando no se sabe Torah y cuando se la dice de ella de que está caducada porque no tiene cómo defenderse. Ahí viene uno y dice, pero adultera. No, pero las estadísticas dicen que el adulterio destruye el matrimonio. Ay, si tú vas a luchar con Satán con argumentos de estadística, estás fregado, hermano. Te vas a caer en todas. Pero Yeshua nos dejó el ejemplo. Él enfrentó a Satán con Torah y venció todas las tentaciones y pudo ofrecerse. Ahí se cumple ese argumento aquí. El requisito de la Torah, como dice Rabbi Shaul en Romanos 8, 3 y 4, es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta, una actitud, una voluntad, una disposición. El Mesías vino para que pudiéramos tener una actitud correcta con relación a la Torah. Es decir, yo cumplo la Torah, no la menosprecio, no la puedo cumplir totalmente, no me justifico por el cumplimiento con el cual yo cumplo. Y soy justificado no porque estoy cumpliendo, sino porque los requisitos de la Torah, la exigencia de la Torah, se cumplen en nosotros por el sacrificio que Yeshua ha hecho por nosotros. Aleluya. Porque fue uno considerado un segundo Adán. Y eso aquí no tiene mitología griega. Fue uno que oró, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Fue uno que no era como en el catolicismo. Ahora habla Dios, ahora habla el hombre, ahora habla Dios. Mitad de hombre, mitad Dios. ¿Por qué ese Hércules es tan fuerte? Es que él es hijo de Dios con una mujer. O con una diosa, con un hombre. Entonces, es mitología griega. Dieron la espalda para el judaísmo, para la Torá, para el pueblo de Israel, y se estrellaron en la mitología griega, en el paganismo. Nosotros somos justificados por fe en la persona y obra de Yeshua HaMashiach, el segundo Adán. El primero vino y tuvo libre albedrío, pero lo utilizó para mal. Vino el segundo con el mismo libre albedrío, con la misma imagen de Hashem, al punto que podía decir, el que ve a mí, ve al Padre. Ahí él tuvo la oportunidad. Tenía Yeshua el libre albedrío. Pero no se dejó caer en desobediencia. Pudo confesar y decir,
mi Padre siempre me escucha porque hago siempre lo que le agrada. Entonces, hay maldiciones. El monte Ebal y el monte Gerizim fueron puestos, como estudiamos en la semana pasada, en la parashá de la semana pasada. Mitad de las 6 tribus estaba sobre una, mitad de las 12 tribus estaba sobre una montaña, mitad de las 12 tribus estaba sobre la otra montaña, y la familia de Aarón abajo con el arca. Y todos gritaban allá las bendiciones consecuentes de la obediencia. Y los de acá decían ¡amén! Y los de allá gritaban las consecuencias de la obediencia. Y los de allá gritaban ¡amén! Y dice que Josué tenía que pintar en una de aquellas rocas porque se levantó un altar delante de Hashem con 12 piedras, hablando de las 12 tribus. Y en esas piedras pintadas de cal blanca tenía que escribir todas las bendiciones y todas las maldiciones. Y el monte de las maldiciones era más alto que el monte de las bendiciones. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae mucha maldición. Amén. Por ejemplo, cuando dice, no mentirás, no dirás falso testimonio, hacer esto acarrea maldición. Entonces, yo he sido justificado por Yeshua, pero yo debo, aun cuando en él los requisitos de la Torá me son favorables, son cumplidos, yo con esto no tengo el derecho de pisotear la Torá, de darla por anulado, ni de desobedecerla. Yo debo buscar obedecerla. Entonces, nuestra parashá se enfoca mucho en esto de obedecer y ser bendecido, desobedecer y acarrear en problemas, y meterse en problemas, en líos. Y los líos son muy grandes. Por eso que Hashem llamó a su pueblo para cuando fuera a ofrecer sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, entonces llegara delante de él y hiciera una oración especial. He sacado de dentro de mi casa, de mis cuentas, de mi propiedad, de mi dominio, lo que le pertenece a ti, lo que está consagrado. Ahora solo puede esperar bendición. Pero si yo continúo quedando con aquello, entonces, hermano, ahí sí necesitamos Malaquías 3:10. Ahí sí no podemos esperar que llueva sobre nuestro terreno. Usted ya vio un agricultor que siembra ya lo que sea que va a sembrar y no llueve. Si no hay lluvia, si la tierra no se moja, no nace. Los arqueólogos han encontrado semillas milenarias de más de 3.000 años, 4.000 años de trigo dentro de los sarcófagos de los faraones. Sacaron esta semilla de allí y fueron a sembrar para ver qué tipo de trigo comían los de hace 3.500 años atrás. Y la semilla germinó. Estas semillas estuvieron miles de años ahí dentro de un sarcófago esperando que se la pusiera sobre tierra y sobre la tierra pusieran la bendición del agua. Es decir, ellas están secas por miles de años por falta de la bendición, por falta del agua. Hashem dice en Malaquías, si no os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré agua sobre vuestra tierra, bendición derramaré sobre vuestra tierra. Nuestras semillas pueden quedar secas por miles de años si la bendición de Hashem no llueve sobre ella. Usted dirá, si la semilla es poderosa, pero necesita la bendición de Hashem sobre ella para que ella pueda multiplicarse. ¿Qué dice el rabino Melech Israel, Yeshua HaMashiach? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a producir nada, solo va a ocupar espacio. Pero para que el grano de trigo produzca, necesita de lluvia. Pongámonos de pie.